You are now muted. Ya, estamos pronto. Esperar que pueda bajar el power para que podamos trabajar bien. Sí, ha habido problemas con la plataforma. Bueno, si no, vamos a hacer la clase igual, sin el PPT. Ya, ahora sí. Espérenme un segundito. Ya estamos. Ahora sí lo tengo. Y bueno, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Como todas las indicaciones, mantener el micrófono apagado para que no interrumpan la clase. Y vamos a trabajar esto por el chat. Así que para que podamos comenzar la clase. Yo quiero pasar la asistencia. Así que, como lo hicimos la clase anterior, ustedes me colocan presente, profesor, en el chat y así vamos trabajando. Entonces, empiezo. Alonso, Anaís, Alondra, Justin, Tamira, Martina, Rubén, Florencia, Fernanda, Benjamín, Leonardo, Rocío, Tomás, Jennifer, Isidora, Tomás, Lucas, Consuelo, Bastián, Francisca, Estefan, Angelina, Sol, Benjamín, Aranza, Benjamín, Agustina, Sofía, Constanza, Lucas, Abraham, Ezequiel. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo.
Y una de las cosas que hemos visto, como ustedes ven ahí en la presentación, un poco la estructura de lo que es la materia. Y la materia, ¿cierto?, tiene una estructura que puede ser cualitativa como puede ser cuantitativa. ¿Qué significa que sea cualitativa? Cualitativa se puede apreciar a través de los sentidos. Eso significa que la materia lo podemos ver, ¿cierto? La podemos ver, la podemos oír, la podemos, ¿cierto?, tomar el gusto, podemos también, ¿cierto?, palparla y olerla. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la parte cualitativa. No, esto no lo escriban a Londra, no es necesario que lo escriban porque está en el Power, está dentro de la materia. Y también lo podemos ver en una forma, ¿cierto?, cuantitativa, que son obtenidas por instrumentos de medición. Entonces, podemos ver cualitativa, que a través de nuestros sentidos, pero hay otros que necesitamos algún instrumento para medir. Tanto puede ser, ¿cierto?, un termómetro para ver la temperatura, podemos ver, ¿cierto?, una balanza para tomarle el peso, podemos tener una wincha de medir o una regla para tomar su longitud, y eso es las dos propiedades que tiene la materia, entonces cualitativa y cuantitativa. No es necesario que lo escriban en el cuaderno, ¿ya? Solamente es para poder reforzar lo que ya hemos compartido, entonces que les quede claro que las propiedades de la materia pueden medirlas, ¿cierto?, a través de los sentidos que los ubicamos, ¿cierto? El gusto, el tacto, el olfato, ¿cierto? La audición, podemos palpar también. Y cuantitativa, que necesitamos algún tipo de instrumento para para poder medirle aquella materia. Ya. Esto sí me gustaría que lo pudieran anotar en su cuaderno. En su cuaderno entonces vamos a colocar la masa y el volumen y vamos a hacer este cuadro que aparece aquí, que es, ¿cierto?, donde dice la masa, qué es lo que es la masa y qué es lo que es el volumen. ¿Se recuerdan que la materia está compuesta por masa y por volumen? Por lo tanto, necesariamente tenemos que reconocer y entender claramente qué es lo que es la masa y qué es lo que es el volumen. Entonces, lo van a escribir en su cuaderno. Luego que lo escriban, me colocan que lo terminaron de escribir ahí en el chat para yo saber quiénes lo escribieron y quiénes no lo han escrito. Todo el cuadro, sí, todo el cuadro hay que anotarlo. Van a anotar la masa y hacen todo el seguimiento hacia abajo y luego colocan el volumen y todo el seguimiento hacia abajo. Entonces colocan la masa, una flechita hacia abajo, y colocan la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Luego, ¿cómo se mide? A través de kilogramos y de gramos. Para medirla, ¿qué se emplea? Una balanza, ¿cierto? Una pesa. Sí, Ezequiel, todo el cuadro hay que copiarlo en el cuaderno, por favor. Cuando ya lo hayan copiado, me escriben que ya lo escribieron, ¿ya? Mientras yo voy a seguir hablando un poquito para reforzarle los conceptos. Cuando hablamos, ¿cierto? Entonces, de que la materia la podemos, ¿cierto? O la materia está compuesta tanto por la masa como por el volumen. La masa es todo lo que nosotros, ¿cierto? Es toda la cantidad de materia que tiene un cuerpo, un objeto, ¿cierto? O nosotros mismos como personas, todo lo que tiene que ver con la materia, que tiene un cuerpo, es la cantidad total. Y el volumen es el espacio que ocupa este cuerpo. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar partículas que son microscópicas, que son muy pequeñas, y su volumen es sumamente pequeño. Luego vamos a encontrar, ¿cierto?, partículas que son muy grandes, como se acuerdan de la primera clase que tuvimos en el colegio. Yo les hablaba de un elefante que ocupa un volumen grande y es una masa grande, en diferencia, ¿cierto?, con un ratoncito que su volumen es más pequeño y también su masa, por ende, va a ser más pequeña, por la cantidad, ¿cierto?, de materia. Dígame, Rubén. Eso se escribe que llegué recién.
Ah, muy bien, Rubén. Rubén, sí, hay que escribirlo en el cuaderno, por favor. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, cuando termine, me dicen para que podamos avanzar. Les pedí que estuvieran con el libro también de clase. Entonces, que después que terminen, van a ir a la página 124 del libro, donde ahí aparecía un experimento. Y vamos a conversarlo un poquitito. Muy bien, Anaís. Muy bien, Agustina. Ezequiel, excelente. Muy bien. Entonces, para que nos quede claro, las propiedades de la materia tenemos que son cuantitativas, se pueden medir cuantitativamente o cualitativamente. Entonces, las propiedades de la materia se pueden ver cualitativamente y cuantitativamente. Cuando hablamos de cualitativamente, estamos hablando de que se puede apreciar a través de nuestros sentidos. Y por otro lado, ¿cierto? Cuantitativamente son solo se puede obtener o se obtiene, ¿cierto?, a través de instrumentos de medición. Ah, qué bien, Ezequiel. Pero la idea es que después los copies en el cuaderno, ¿ya? Perfecto. Y, ¿cierto? Estábamos hablando de que la masa, esta es la cantidad, ¿cierto?, que tiene un cuerpo y que se puede medir a través de kilogramos y de gramos. ¿Y en qué instrumento se mide? En una balanza o una pesa. Y el volumen, ¿cierto?, es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide a través de litros. Para medir, ¿cierto?, se emplea un recipiente que pueda contener lo que son los líquidos, las arenas o partículas muy pequeñitas. Muy bien, Abraham. Muy bien, Tomás. Ah, muy bien, Abraham. Eso vamos a conversar ahora. Quisiera que pudiéramos trabajar un poco con el libro, con lo que se les dio como tarea en la página 124 del libro. Si lo tienen ahí a mano, sería bueno que lo abrieran en la 124, en la página 124. Y ustedes me van a ir respondiendo ahí en el chat. O les voy a dar la posibilidad de que puedan abrir su micrófono para que puedan responder al que yo mencione, ¿ya? Al que yo voy a mencionar. Entonces yo voy a ir mencionando y ustedes me van respondiendo con respecto a lo que se hizo de este experimento, que es un poco para medir, ¿cierto?, lo que era la masa, como el peso que podamos tomarle a la masa, ¿ya? A la cantidad de materia que tiene un cuerpo. No, pero si me escribes por el chat. Si es que yo te hago una consulta, me escriben por el chat y el que tenga micrófono y me pueda responder por el micrófono, lo hace por el micrófono, pero dependiendo de lo que yo le diga, ¿ya? Yo les voy a dar las indicaciones. Entonces, vamos a... ¿Terminaron todos de escribir? Me dicen que sí y así avanzamos más rápido. ¿Escribieron todos la masa y el volumen? Para que no es tan rápido, pero también la idea es que tampoco, para aprovechar bien esta horita de tiempo que tenemos de clase. Si hay alguna duda, me escriben y yo les voy respondiendo. La página del libro es la 124. Sí, la 124.
Que Dios me le bendiga, mi hermano, y que el Señor nos cubre, que nos fortalece. ¿Eh? Yo no he terminado. Ya, apúrese en terminar. ¿Ya? Página 100. En la página 124 del libro, ustedes van a encontrar, dice, experimento con el volumen y la masa. Y ahí dice, en pareja, pero en este caso la idea es que lo hicieran en su casa solo o con la ayuda de los papás. Dice, consigan los siguientes, los materiales indicados, luego realicen el procedimiento y respondan las preguntas. Y ¿cuánto se llama el experimento? Consistía en tener 3 globos, arena, agua, ¿cierto? Y una pesa en donde poder tomarle el peso a aquellos objetos. Entonces yo voy a preguntarles a quienes hicieron el experimento, quiénes lo pudieron hacer y cuáles fueron sus indicadores, ¿ya? Que aparece después, ¿cierto? Que había que colocar el peso en gramos de cada uno. Muy bien. Dice los pasos a seguir. Primero hay que leer, ¿cierto? Y distribuirse la tarea. Después plantearse, ¿cierto? Una meta individual de las dificultades. Tenemos en el paso 1, dice en el paso 1, agreguen agua a uno de los globos y arena al otro. Procuren que ambos queden del mismo tamaño y pequeños, que no sean muy grandes, para poder colocarlo en la balanza. El paso 2, inflen el tercer globo hasta alcanzar el mismo tamaño de los otros globos. Y luego, dice, en el paso 3, midan en la balanza la masa de cada globo y registren los resultados en el siguiente cuadro. ¿Quiénes hicieron este trabajo? ¿Quiénes hicieron este experimento? Me colocan yo, para yo saber quiénes hicieron este experimento. Sí, estaba dentro de trabajar en el libro. Ya, la Anaís lo hizo. La Constanza me pone, tío, no. Yo no lo dije, no, lo que pasa es que está dentro del material y si está enviado dentro del material, entonces la idea es que, tanto como vamos trabajando con el PowerPoint, que eso fue la semana pasada, que se les mandó este material, entonces la idea es que si yo dejo unas páginas como apoyo, la idea es que la vayan trabajando en su libro, ¿ya? Porque el libro lo tienen todo, entonces, como todos tienen el libro, pueden estar trabajando. Perfecto. Muy bien, los que hicieron el experimento, solamente, pero para que lo puedan compartir con sus compañeros, la Anaís me dice que ella lo hizo. Anaís, ¿puedes activar tu micrófono? La página es la 124 del libro. Perfecto, no tenías la arena tomada. Perfecto, ahora, pero vamos a compartir ahora lo que hizo su compañera. No lo quieres decir por el chat. Anaís, entonces me lo puedes escribir. Las preguntas que yo te voy a hacer, ¿ya? Yo sé que el Abraham también lo hizo, así que después le voy a preguntar al Abraham. Anaís, ¿cuánto fue el peso que tomó tu globo que contenía agua? ¿Cuánto fue el peso que te dio la masa del globo que contenía agua? 70 gramos, 75 gramos. Ese es el peso que le dio a la Anaís, ¿cierto? Con respecto al globo con agua. Y con respecto, Anaís, al globo con arena, ¿cuánto fue el peso que te dio la masa del globo con arena? 55 gramos. Perfecto. ¿Y el globo con aire, cuánto te dio de peso? 0 gramos. No pesó nada. Muy bien. Luego vamos a hacerle ahora a Abraham. Tú también hiciste la tarea. ¿Me puedes decir, puedes activar el micrófono?
Ah, perfecto. Entonces él coloca lo siguiente, ¿cierto? El globo con agua, 1 kilogramo. Ah, sí, se lo puede activar. Oh, please. Ah, que me espere un poco, tranquilo, eso quise decir. No entiendo muy bien yo, pues los idiomas, pues, Abraham. Ah, no, ya, perfecto. Entonces, globo con agua, 1 kilogramo. Globo con arena, le pesó lo mismo. Y el globo con aire, 0,01 gramos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este experimento que se hizo, que hicieron algunos de sus compañeros, y la idea es que lo pudiéramos haber hecho en la sala de clase, esa es mi intención, que hubiéramos en la sala de clase hubiéramos traído los materiales y lo hubiéramos hecho en pareja y hubiéramos tomado viendo la masa, ¿cierto?, del globo con agua, con aire y con arena. Pero ya que lo podemos compartir ahora, la primera pregunta dice, ¿cuál de los globos tiene mayor masa? Según lo que contestaron sus compañeros, ¿ustedes me pueden colocar cuál de los globos tenía más masa? Ahí estoy esperando si alguien me puede responder. De lo que sus compañeros colocaron, de los pesos, de la masa de un globo con agua, globo con aire, arena, y la arena y el globo con agua. A la Anaís, ¿cierto? El globo con agua le pesó mucho más. A Florencia dice que con agua, sí, porque a Anaís le pesaba más, ¿cierto? El con agua. Muy bien, muy bien, Estefan, el con agua. Luego la pregunta que sigue, ¿y cuál que el que tenía menos masa? ¿Cuál tiene menor masa? Según lo que, el globo que tenía aire. Muy bien, el que tenía aire es el que tenía menos masa. Ahora, la pregunta, a simple vista, ¿qué propiedad se mantuvo casi igual en los 3 globos? ¿Cuál propiedad se mantuvo en los 3 globos? Si ustedes se dan cuenta, los 3 globos ocupaban el mismo espacio. Si ustedes se dan cuenta, lo que sus compañeros hicieron fue, según lo que se estaba pidiendo, que los 3 globos tuvieran la misma dimensión, o el mismo espacio, el mismo volumen. Muy bien, es el volumen. ¿Por qué razón? Porque la propiedad del volumen nos dice que son iguales, pero su masa era diferente, el peso de ellos era diferente. Muy bien, es el volumen. La pregunta C dice, ¿qué pueden concluir respecto del volumen y de la masa de un cuerpo? ¿Qué podemos concluir con respecto? Muy bien, porque ocupa un espacio. ¿Qué podríamos concluir? La diferencia en que tiene la masa con el volumen, según lo que se hizo como experimento, y de lo que hemos estado anotando también y hemos estado escribiendo como referencia a la masa y el volumen. ¿Cierto? Podemos decir o concluir que la masa menor y el volumen es más, que la masa cambia y el volumen se mantuvo. Muy bien, Benjamín, así se mantuvo. Dime, Isidora. La respuesta que da su compañero está sumamente bien, porque según lo que observamos, la masa cambió el peso, su peso, pero el volumen sigue siendo el mismo. Muy bien. La pregunta D dice, ¿se preocuparon de los 3 globos, que los 3 globos tuvieran el mismo tamaño? La idea era que los 3, Abraham, tú que hiciste, Anaís, que ustedes que hicieron ¿se preocuparon de que tuvieran la misma dimensión o que tuvieran el mismo volumen? Los 3 elementos. Sí, ¿cierto? Perfecto.
Y ahí es donde nosotros podemos destacar, y por eso me hubiera gustado haber podido haberlo tenido en la sala de clase, porque así es mucho mejor, lo podemos palpar y verlo más en vivo, pero la idea es que los demás puedan hacerlo, los que tengan los materiales a mano, que puedan tener 3 globos, ¿cierto? Un poco de arena, un poco de agua, y hacer este experimento porque sería bueno para identificar las diferencias que hay en la masa, pero no en el volumen, ¿ya? Entonces, sí, se preocuparon. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sintieron trabajando? Bueno, en pareja no trabajaron, así que la idea era cómo se sintieron trabajando solamente. Tío, tío, Dime. Dime. yo cuando termine así acá, voy a hacer el experimento. ¿Ya? Ah, perfecto, muy ¿Ok? bien. Si tienes los materiales, sí, muy bien. Si tienes los materiales, los puedes hacer. Y la idea es que ahí puedas contestar las preguntas que aparecen más abajo, ¿ya? Muy bien. Avancemos un poco con respecto a lo que hemos estado hablando. Tenemos también, cierto, que cuando hablamos de la masa y del volumen, estamos hablando de la materia. Y la materia, una de sus características de la materia es el tamaño, la forma, el color, la textura y la dureza. Entonces, déjenme venir para acá. Ahí aparecen los tres, o las características que contiene la materia. Tenemos el tamaño, porque no todos los objetos que son una materia son iguales, son diferentes. Entonces, tenemos el tamaño. Y en el tamaño decimos que es un adjetivo, ¿cierto?, que refiere a la dimensión, el cuerpo, el grosor, la medida y el espesor de algo. Luego tenemos, ¿cierto?, la forma de la materia. Es la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. No hay que escribirlo, ¿ya? Solamente lo vamos a leer y lo vamos a compartir, pero no es necesario que lo escriban en el cuaderno. Está dentro del material que se le ha entregado, entonces está el Power. No es necesario que lo escriban. Lo que vamos a continuación sí lo vamos a... Entonces, hablamos de la forma. Después hablamos que también otra de las características de la materia es que tienen color. Sensación, ¿cierto?, provocada por diferentes longitudes, ondas e intensidades luminosas al incidir sobre los conos de la retina de nuestro ojo. Al verlo nosotros, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta que un objeto tiene un color y cada uno de ellos puede tener un color distinto. Además, también tienen textura distinta. Es como se siente el objeto al tacto. Y estábamos hablando, ¿cierto?, que eso es en el aspecto cualitativo. Y la dureza, ¿cierto?, describe la firmeza del objeto en cuestión. Luego, vamos a tener este cuadrito. Este cuadrito es el que la clase pasada yo traté de, bueno, solamente le escribí que pusieran con flechitas hacia los lados. Pero aquí nos muestra un poco de los cambios de estado, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que tenemos los cambios de la materia, que tenemos sólido, líquido y gaseoso, que ya lo vimos en la clase pasada, por lo tanto también la vamos a saltar esta diapositiva, solamente reforzar que cada uno de estos procesos son importantes dentro de los cambios de estado. Por ejemplo, si pasamos de sólido a líquido, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Me lo escriben ahí en el chat? Fusión, muy bien. La idea es que todos participen, todos me pueden escribir ahí. Si yo digo de sólido a líquido, entonces se llama fusión, perfecto. Con S y acento en la O. Luego, si cambiamos de estado de líquido a gaseoso, ese estado se le llama, ese proceso se le llama vaporización. Muy bien, vaporización. Y si hablamos de que cambiamos de estado de gaseoso a líquido, ¿cómo se llama ese cambio?
de estado? Condensación. Condensación. Muy bien, la condensación. Y luego si pasamos de líquido a sólido, ¿se llama? De líquido a sólido. Bien, Lucas, solidificación. Pero me lo escribe mejor. Es sólido. La idea es que tengan cerrados los micrófonos. Eso, gracias. Y luego tenemos, ¿cierto? Miren, de sólido a gaseoso, de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Perfecto. Y de gaseoso a sólido también se llama sublimación, pero a la inversa. Es una sublimación a la inversa. Tío, Dime, Aranza. tío, ¿eso lo escribimos? ¿Sí? ¿El cuadrado Sí, y sí, eso? sí, me gustaría que lo escribieran en el cuaderno porque la clase pasada no lo pudieron escribir. Entonces, si lo pueden escribir, sería bueno para que lo tengan en su cuaderno, por favor. Aranza, apaga tu micrófono, por favor. Este cuadro en su cuaderno, por favor. Que así les va a quedar más claro los cambios de estado y cómo se llama cada proceso. Ah, perfecto, muy bien, Anaís. Los que ya lo tienen escrito, me colocan que ya lo escribieron. Sí, les voy a dar el tiempo. Sí, Florencia, escribimos, yo no sé si lo alcanzaban a escribir todos. Los que lo escribieron, no lo escriben de nuevo. Y los que sí lo escribieron, los que no lo han escrito, por favor, lo escriben ahora. Ah, muy bien, Anaís. Lo escribió después de la primera clase. Muy bien. No, no es necesario que lo escribas de nuevo, Anaís. Solamente una vez. Para los que no lo escribieron, es que la vez pasada yo no pude hacer la presentación. Entonces, esta vez, ahora que lo pude colocar, me gustaría que ustedes lo pudieran ver. Muy bien, los que ya tienen listo, perfecto. No, no tengo coronavirus. No, me picó la garganta nomás, ahora. Pero es porque estoy hablando. Pero estoy bien, gracias a Dios. Ah, es una broma, me dice. Abraham, ¿cómo es eso? COVID-18 tiene, no el 19. Muy bien, si lo escribieron, avanzamos entonces. Terminen de escribir, por favor, para que podamos avanzar. Los que ya lo escribieron, vamos a ir a la página que... Los que ya lo escribieron van a ir a su libro, a la página 155. Página 155. Solamente para que lo mantengan abierto ahí de la página 155. Sí, está en la página del colegio el Power, así que solamente yo se lo estoy dando para que ustedes lo tengan en su cuaderno, porque es bueno también tener materia en un cuaderno para poder ir leyendo, reforzando los conceptos. La página es la 155.
55 del libro. ¿Cuál, tío? La 155 del libro. Es una autoevaluación. Pero antes de llegar, de ir a la página 100, solamente para que lo tengan abierto ahí en la 155, ¿ya? Ahí para que lo tengan abierto. Y vamos a continuar con algunos conceptos y de lo que hemos estado viendo. Ya. ¿Cómo podemos medir la materia? ¿Cómo podemos medir la materia? Y miren, aparecen 3 formas para medir la materia. La longitud, la masa y el volumen. ¿Ya? 3 formas que se miden la materia. Longitud, masa y volumen. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando de la dimensión de una línea o de un cuerpo, considerando, ¿cierto?, su extensión en una línea recta. Como por ejemplo, cuando nosotros, ¿cierto?, para ver la longitud, si queremos ver cuánto medimos nosotros, para eso necesitamos, ¿cierto?, una wincha de medir y tomar una medida desde el piso hasta mi cabeza, y así yo sé cuánto es mi longitud, cuánto yo mido. También para la longitud hablamos, ¿cierto?, que podemos usar una regla. Y eso tiene unas medidas específicas. Si se dan cuenta, las reglas están divididas en centímetros, pero hay más pequeñitos, ¿cierto?, que serían los milímetros, que nosotros podemos medir la dimensión. Sí, bueno, sí, anoten por favor esto, sí. En el cuaderno colocan cómo podemos medir la materia y colocan longitud, masa y volumen. Sí, escríbanlo en el cuaderno como pregunta, ¿cómo podemos medir la materia? Y colocan los 3 puntos, ¿cierto? La longitud, la masa y la materia. Perdón, y el volumen. Tío, lo escribimos. Sí, por favor, escríbanlo en el cuaderno. Escriban eso en el cuaderno. Perfecto, sí, está bien que lo hayan hecho. Esto solamente es para ir reforzando. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de medir, ¿cierto? También hablamos de medir temperaturas. ¿Y qué es lo que es la temperatura? Ustedes ahora que con todo el tema del coronavirus se han dado cuenta que tienen una maquinita para tomar la temperatura, para entrar a un local, es necesario que no tenga una temperatura alta, y eso se mide en 2 formas. Hay 2 formas de medición, o dos personas que crearon un tipo de medición en relación a la temperatura, que es a través de la temperatura que se llama, o grado, que se le llama Fahrenheit, o Celsius. Nosotros trabajamos más con temperatura en grados Celsius. Los Estados Unidos y en otros países ocupan más la medición con una medición que es Fahrenheit. Cuando yo hablo de, por ejemplo, mi temperatura, los termómetros que nosotros tomamos, ¿cierto? La temperatura, no es necesario que esto lo escriban, ¿ya? No lo escriban. Cuando nosotros tomamos la temperatura, tomamos con un termómetro. Y el termómetro, ¿cierto?, nos lo colocan y va a medir la temperatura en Celsius, en grados Celsius. Y grados Celsius es porque su creador se llamaba Andrés Celsius. Y él fue el que le colocó porque él midió de una forma específica la temperatura, cuál era la temperatura más baja para poder tomar un grado a una temperatura más alta. Y luego existe también otro tipo de medición que es la temperatura Fahrenheit.
Sí, pero si pueden meterse a la página para la mamá de Ezequiel y para todos los chiquillos, se pueden meter a la página del colegio y ahí en la página del colegio ustedes buscan el curso, en este caso cuarto, y van a buscar ciencias naturales y ahí en ciencias naturales van a aparecer todo el material que yo estoy compartiendo ahora. Y lo pueden bajar desde la página. Por ejemplo, pueden bajar, ¿cierto?, el PowerPoint que estamos viendo ahora y ahí ustedes pueden copiar lo que yo acabo de decir, ¿ya? Eso. Y si hay dudas, me preguntan solamente y yo les comento. Claro, el nivel térmico del cuerpo se mide a través de los grados, ¿cierto? Y esto es a través de los grados Celsius, en el caso nuestro. La temperatura dice que es una magnitud que indica el grado de calor o frío de los cuerpos y del ambiente. Entonces podemos medir tanto cuánto calor tenemos o cuánto es la temperatura en grados, como también podemos, ¿cierto?, medir cuánto es la baja en temperatura. El instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Y luego tenemos algunas magnitudes con respecto... ¿Cómo se llama? Abraham, ¿cómo se llama la página? ¿Qué página? ¿Cómo se llama la página de qué? Me quedó la duda. Abraham. La página del colegio. Sí, es la página del colegio. www, se lo voy a escribir ahí. La página del colegio. Que está escrita ahí. Esa misma que puso la Florencia. Y ahí buscan el curso y luego buscan, ¿cierto? Ahí están los power, están las guías de trabajo. También estaba ahí la evaluación. Tenemos magnitudes, ¿cierto? Para medir, ¿cierto?, en el volumen, podemos medirlo en litros, y eso se mide a través de probetas. Luego tenemos la masa, ¿cierto?, que se mide en kilogramos o en gramos, y eso es una balanza o una pesa, y la temperatura la medimos en grados Celsius, en el caso nuestro, pero hay en otras longitudes del mundo que lo miden en grados Fahrenheit, que se llama. Y eso es a través de un termómetro. Se coloca Cristiano Oriente, no con dos O, con una sola O. Cristiano Oriente, sin dos O juntas, ¿ya? Porque si no, la otra no le va a funcionar. Entonces, la primera que puso, la que puso Florencia, y la que puse yo, esa es la página. Francisca es sin una O, hay que quitarle una O. Muy bien, entonces, esto es para la medición, ¿cierto?, de la temperatura a través de un termómetro y se mide en grados Celsius. En el caso nuestro lo medimos en grados Celsius. Perfecto. Qué bueno, Benjamín, que la mamá mande, ¿cierto?, al grupo del WhatsApp. Muy bien. La longitud. Miren, la longitud mide tanto el largo como el ancho. Entonces aquí sale en la presentación en el Power, sale una guitarra. ¿Cómo medimos la guitarra? La medimos, ¿cierto?, a su largo, pero también lo podemos medir a través de su ancho. ¿Cuánto mide, cierto?, su largo y su ancho? Esa materia, que tiene un volumen y que tiene, ¿cierto?, una masa, se puede medir a través de la longitud de aquella materia. Entonces tenemos, ¿cierto?, su largo y su ancho. Y la medición, miren, milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Perfecto, Ezequiel. Entendido lo que me acabas de decir. Mira, voy a volver atrás para que tú lo puedas escribir, ¿ya? Y yo voy a seguir con la clase, pero para que tú puedas escribirla en lo que había dejado yo antes. ¿En cuál Power quedaste, Ezequiel? ¿Escribiste este? Ezequiel, ¿escribiste cómo podemos medir la materia? Era la otra, la mamá. ¿Esperanza?
¿Me puede repetir lo que dijo? Porque como que se me desconectó el internet, entonces como que no, se me quedó casi pegado. Ah, ya, perfecto. Yo repito. Así que ahora desconecta el micrófono. ¿Esa la terminaste, Ezequiel? Este Power lo terminó. ¿Los demás terminaron de escribir todo este Power? Los que no tienen posibilidad de internet o de meterse a la página, para que me digan, porque así o yo avanzo o me quedo. Ya, ¿cuál es el que te falta entonces? ¿Uno más atrás, Ezequiel? Ah, el Rubén no escucha. Sí, ha habido problemas con la plataforma, así que hay que tener paciencia solamente. El que sigue completo. Este no lo escribimos, este Power. Es igual, a mí me faltó. Muy bien, escríbalo entonces. Les voy a dar el tiempo para que lo escriban. Tienes que pegar tu micrófono, sí, por favor. Gracias. Muy bien. Terminen de escribir eso entonces y yo voy acá. Lo que yo estaba hablando, ¿cierto? Mientras tanto, compañeros terminan, yo les hablo un poco como hablábamos de la longitud. Y hablamos, ¿cierto? Que vemos el largo y el ancho en lo que es la longitud. Y luego, ¿cierto? Tenemos los tipos de medición con respecto a la longitud. Hablamos, ¿cierto? De milímetros, que son en una regla. Si ustedes tienen una regla a mano, se van a dar cuenta que en la regla vamos a encontrar unas rayitas bien pequeñitas que están entre cada número. Las rayitas pequeñitas que hay ahí se le llama milímetros. En una regla, desde un número al otro, que son 10 milímetros, se le llama centímetro. Y luego ya, cuando ocupamos 100 centímetros, 100 de estas rayitas juntas, eso se le llama metro. Y luego ya hablamos ya de una dimensión mucho más grande, cuando hablamos de kilómetro, de 1000 metros. Perfecto. ¿Todos escribieron ya esto? ¿Cómo podemos medir la materia? Longitud, masa y volumen. Tío, ya terminé eso. Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces voy a ir ahora a la presentación que estábamos viendo, que es esta. Esto me gustaría que pusieran, ¿cierto? La longitud mide el largo y el ancho, lo escriban en su cuaderno, y también escriban en su cuaderno el tipo de medición, que es en milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Por favor, escríbanlo eso también en su cuaderno, porque es materia que es necesario que lo tengan. Ah, tienes que cerrar la sesión, Rubén, salirte, cerrar sesión y volver a entrar nuevamente para poder entrar a la clase. ¿Qué es lo último, Ezequiel, que te falta? Era lo último lo anterior. Ah, porque esto no lo escribimos. Esto no, de la temperatura no, les dije que no lo escribieran. Solamente lo que está acá. Ah, lo otro. ¿No alcanzaste a escribirlo? Acá. Esto no alcanzaste a escribir. Este mismo, ya. Anótelo entonces. ¿Cómo podemos medir la masa? Longitud, masa y volumen. Y luego voy a pasar a la otra presentación para que puedan escribir, ¿cierto? La longitud, ¿qué es lo que es la longitud? Mide el largo y el ancho. Cuando hablamos de largo, es como medir nuestra altura,
Cuando hablamos del ancho, ¿cierto? Es cuando medimos nuestra cintura. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de longitud, ¿cierto? Estamos hablando de largo y de ancho, y se miden en milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Ah, qué bueno, Rubén, que escuchas ahora. Entonces, si escribieron esto, me levantan la mano. Me dicen que sí lo escribieron. No necesito los dibujos. Ya, Tomás, a escribir esto. Ahora, solamente escriban, ¿cierto? Longitud. ¿Qué es lo que hace, que mide la longitud? El largo y el ancho. Y mide, si se mide en milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Agustina. No es necesario que hagan el dibujo. Muy bien, porque ya han terminado. Perfecto. Tío, Dígame. ya yo terminé. ¿Qué hora? Muy bien, qué bueno. Entonces, ¿todos terminaron? Perfecto, vamos a seguir, a avanzar entonces. Avanzamos. El volumen, miren lo que nos habla acerca del volumen. Son los gases, se miden los gases, los líquidos y los sólidos a través de un volumen. También hay que escribir esto, ¿ya? Escriben volumen, abajo colocan los gases, líquidos y sólidos. ¿Y cómo es la medida? ¿En mililitros o en litros? Sí, se escribe también alondra. Lo escriben abajo, ¿cierto? Francisca, te duele la cabeza, es que está medio abochornado el día. Pero ya vamos a terminar. Vamos a terminar con lo que es, nos falta solamente anotar con respecto a la masa. Y les voy a dejar... No es necesario los dibujos, Ezequiel. En ninguno de estos es necesario los dibujos. Sí, Lucas, hay que escribir. Hay que escribir lo que aparece acá, lo que es el volumen, ¿ya? Que el volumen, estamos hablando de que se miden los gases, los líquidos y los sólidos. Y si ustedes se dan cuenta en el dibujo acá, cuando hablamos de los gases, aquí aparece una bebida gaseosa, pero también se puede contener, ¿cierto? Es necesario contener un balón de gas, necesariamente tiene que tener un contenedor, no anda libre en el aire. Lo otro, ¿cierto? Los líquidos también necesariamente tienen que tener un contenedor. Las aguas y todo necesitan estar en un contenedor. Y por otro lado, tenemos también, ¿cierto? Que también se mide en litros el helado, por ejemplo. El helado, cuando compramos una casata, la casata viene en una medición en litros. No dice en peso, no le toman el peso a la casata, sino lo que le toman es la cantidad en litros por su volumen. Muy bien, ¿anotaron esto? Si lo anotaron, ¿me colocan listo? ¿O sí?
Muy bien. Isidora, ¿quieres que vaya a la anterior? Perfecto. Pero déjame ver si todos tus compañeros escribieron esto. Ya, perfecto. Voy a ir a la anterior para responder a Isidora. Ahí está Isidora. ¿Le faltaba algo con respecto a la anterior, a la longitud? Ahí está la anterior para la Isidora. Muy bien. Entonces, vamos al último que vamos a ver hoy día, que sería la masa. Y la masa es la cantidad de la materia. Por lo tanto, aquí es cuando necesitamos para eso medir en una pesa. Y se pesa, ¿cierto?, en gramos o en kilogramos. Es como lo que les decía la clase anterior, que cuando nosotros vamos a comprar pan, ¿cierto? Sí, suena como pan. Pero cuando vamos a comprar el pan, se habla de masa y necesariamente no nos venden, no por unidad, sino nos venden, la gran mayoría lo venden por peso. Entonces hay una balanza y usted le dice quiero 3 kilos de pan y puede que salgan 3 kilos de pan, no sé, unos 5 panes, 6 panes, dependiendo. También en peso, ¿cierto? Si ustedes compran ¿cuánto se llama? Un paquete de papas fritas, le va a decir cuánto es el peso en gramos que tiene ese paquete de papas fritas. Y así la azúcar o cualquier cosa que esté dentro de un contenedor también en este caso. Pero si ustedes se dan cuenta, el pan no está dentro de un contenedor. El pan ya es, ¿cierto?, una masa o una materia que contiene, ¿cierto?, masa y volumen. Y a mí también me dio hambre. Muy bien. Para terminar, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día. Hablamos de conceptos que ya habíamos conversado en la clase anterior, pero necesariamente agregamos otros conceptos más que son buenos para poder trabajarlo. Dentro de eso, ¿cierto?, estuvimos hablando acerca de cómo vemos la masa, ¿cierto?, o la estructura de la masa, de la materia, que se puede medir, ¿cierto?, o la propiedad de la materia la podemos ver cuantitativamente y cualitativamente. Cualitativamente estamos hablando que ocupamos los sentidos para poder ver, ¿cierto?, o para ver o palpar, ¿cierto?, o tomar el gusto de la materia, y eso es lo que lo podemos a través de la propiedad cualitativa. Y cuantitativa, que necesitamos de un instrumento de medición. También vimos en la clase de hoy, volvimos a recordar que lo que era la masa y que lo que es el volumen, que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa tal cuerpo. Hablamos, ¿cierto? Recordamos nuevamente los cambios de estado, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, reforzamos un poco hoy día lo mismo y hablamos de cómo medimos la materia. Si me pueden responder esta pregunta, ¿cómo medimos la materia? ¿Me pueden escribir ahí cómo medimos la materia en el chat? Hay 3 formas de medir la materia. Muy bien, Agustina. Longitud, masa, volumen. Claro, Lucas, eso es parte de medir la materia, pero eso es cuando hablamos, ¿cierto?, de los gramos y de los kilogramos. Estamos hablando de la masa. Pero cuando yo les... Eso, muy bien. Longitud, volumen y masa. El volumen son 3 cosas, ¿se recuerdan? Entonces tienen que quedarle clarito que cómo medimos la materia con estos 3 puntos. Longitud, masa y volumen. Perfecto. Y dentro de lo que vimos dentro de la clase es que tenemos que la longitud, ¿qué mide la longitud? ¿Alguien me puede decir qué es lo que mide la longitud? El largo y el ancho. Muy bien, Florencia, muy bien, Agustina. Largo y ancho. La segunda, otra pregunta. Largo y ancho. Muy bien, Benjamín. ¿Qué mide
el volumen. El volumen se mide, ¿cierto? Los gases. ¿Qué más? Los líquidos y los sólidos. Muy bien, Florencia. Gases, líquidos y sólidos. Y por último, la masa es la cantidad, ¿cierto?, de materia. ¿Y se mide en qué forma se mide la masa? En gramos y en kilogramos. Perfecto, muy bien. Y ustedes anotaron las tres cosas, ¿cierto? Estos 3 puntos, que era importante que lo escribieran en su cuaderno. ¿Todos lo escribieron? ¿Escribieron las 3? Sí, yo sí. Muy bien, qué bueno. Listo, les dejo como tarea. Los que ya lo hicieron, perfecto. Los que no lo han hecho, de la página del libro, es una autoevaluación que vamos a ver. Y yo necesito que ustedes trabajen de la página 155 a la 158. Posiblemente más de alguno ya la hizo. No la tiene que volver a hacer o la puede repasar para la próxima clase. Pero los que no la han hecho, necesito que trabajen en el libro, lo voy a escribir ahí. Trabajar en la páginas 155 a la 158. La 155 a la 158. Que la puedan trabajar porque es una autoevaluación. Es todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Podemos ocupar los Power, podemos ocupar, ¿cierto?, la materia que ya trabajamos anteriormente en el libro. Eso, por favor. Y el cuaderno también, las cosas que han anotado en el cuaderno. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, espero que le haya quedado claro la clase del día de hoy y espero poder verlos pronto. Dios permita que esta pandemia pase pronto y podamos vernos en el colegio y compartir. Sí. Muy bien. Nos estamos viendo ¿Yo? entonces. Dígame, Aranza. ¿Ya este es el cierre o no? Sí, ya estamos en el cierre. Sí, Ok, ya pasó. gracias. Muy bien, gracias a ustedes por participar. Sí, por favor, la página 155 a la página 158, si algún apoderado que está por ahí, si lo puede mandar en el chat del curso para que la puedan trabajar, independientemente de que ya está. Dime, Benja. ¿Sí? ¿Cuándo se entregan las guías que mandaron? Las guías hay que mandarlas por el correo. ¿Y por qué el correo día? institucional. Ya, ¿y Dentro qué de día? esta semana, hasta el 8 hay tiempo, me parece que hasta el viernes 8. Ojalá antes del viernes 8 me manden las guías y todo para yo revisarlas y hacer una retroalimentación de lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Ya, gracias. Listo, que estén muy bien, Dios les bendiga mucho, a ustedes, cuídense, Chao. por favor, cuídense, lávense las manos, Tío. todo lo que tiene que ver cuidado, el Chao, tío. autocuidado. Lo Que estén bien. extrañamos. Sí, yo también lo extraño a ustedes. Tío. Las guías del libro se entregan. Chao, tío. Que Chao, le que vaya estén bien. bien. Igualmente, que les vaya bien. Tío. Tío. Anaís me pregunta qué escribí, había que escribir. Había que escribir todo lo que habíamos dicho, pero tú lo habías escrito ya. Y bueno, está dentro del PowerPoint, si lo quieres lo puedes traspasar a tu cuaderno. Solamente quedamos hasta la masa. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao. 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 Ya,
No, todavía.